Hola, buenas tardes. Buenas a todos, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutitos a que se una más gente y comenzaremos con el workshop. Sí, yo hago el curso de seguridad ofensiva. Hola, buenas a todos. Ya tenemos unas 140 personas, casi 150, así que creo que es buen momento para empezar el workshop. Ya, dame un segundo a compartir la pantalla y comenzamos. Eh, sí, ¿Está ahí pantalla, no? Sí. ¿Chicos, ven la pantalla? Sí. Ya, perfecto. Ya, bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Pacheco. Yo voy a dictar el workshop de hoy día. La idea principalmente del workshop era ver una pequeña pincelada de alguna herramienta. Ya hemos hecho algunas cosas con Teachar, con Whitechart, con Scapy, y no habíamos hecho nada con Nmap. Así que incorporamos Nmap hoy en día en este workshop. Eh, bueno, yo soy ingeniero en ciberseguridad, también en telecomunicaciones. Eh, Llevo hartos años haciendo clases, yo creo que llevo más de 20 años haciendo clases. Actualmente estoy trabajando en el sector financiero como ingeniero de seguridad en redes. Me toca ver principalmente temas ofensivo y defensivo. Soy director también del diplomado de seguridad en redes y soy uno de los docentes que se van a encontrar en varios cursos, ¿ya? Y hay algunos que han tomado el curso de networking conmigo, el curso de seguridad en redes y ahora viene un curso de seguridad ofensiva. ¿Ya? En el diplomado, para las personas que han tomado algunos cursos, tiene esta estructura. Tiene dos cursos obligatorios, que son el curso de networking y el curso de seguridad en redes, y después tiene una malla flexible donde tienen que elegir dos cursos más de estos que están acá. ¿Ya? Hay varias personas que se han comunicado conmigo y me han preguntado que si estudiaron redes y tienen conocimientos por lo menos de CCNA. De hecho, el networking es un módulo que está bien alineado a CCNA. Entonces hay otras personas que ya estudiaron redes y me preguntan que si es que lo pueden convalidar. Y eso sí se puede hacer, ¿ya? Generalmente se comunican conmigo. Si tienen el conocimiento de redes, si estudiaron alguna carrera de redes, este módulo se puede convalidar y el diplomado tendrían que hacer seguridad en redes, seguridad perimetral, seguridad ofensiva y la auditoría de hardware. Serían esos los cuatro cursos que tendrían que hacer para
para completar el diplomado. ¿Ya? Dentro de los cursos que está partiendo pronto está el de seguridad ofensiva en redes, ¿ya? Que le mandaron por ahí el link por el chat, ¿cierto? Y básicamente este curso está enfocado en ver generalidades de lo que es seguridad ofensiva. Preparamos un ambiente de pruebas, donde en el ambiente de pruebas trabajamos con máquinas virtuales. Es importante que tengan súper claro las personas que van a tomar el curso que van a tener que virtualizar. Ya, y eso significa levantar por lo menos una máquina con Ubuntu y una segunda máquina. Es importante que tengan eso en consideración porque los recursos de los computadores es importante eh, que les dé la cantidad de memoria para poder virtualizar. ¿Ya? Después de eso, ¿se escucha entrecortado o no? ¿Todo se escucha entrecortado o será un problema aislado? No. No me dicen que. Ya, se escucha bien, perfecto. Ya, entonces, hacemos esta primera instancia donde levantamos máquinas virtuales y creamos un escenario donde podemos hacer ataques. ¿Ya? La idea del curso fue, generalmente si tú ves cursos de Red Team o cursos de ethical hacking, están todos enfocados en servicios, ¿ya? Atacar Active Directory, atacar los Windows, atacar sitios web. Entonces, lo que tratamos de hacer en este módulo es incorporar una parte ofensiva enfocada en redes, ¿ya? Entonces, acá lo que vamos a atacar son protocolos de networking, funcionalidades, malas configuraciones. Por eso es que es importante que las personas que hagan el curso tengan conocimientos de networking y por eso que pedimos los conocimientos de networking. A veces nos pasa que llega gente que viene del área informática, tiene experiencia en Pentesting, pero no maneja temas de networking, entonces es más complejo abordar el curso si es que no tienes conocimientos de redes, porque atacamos protocolos como por ejemplo Spanning Tree, atacamos algunos protocolos de enrutamiento, entonces para que tenga sentido el ataque, yo digo, por lo menos tratamos de hacer los ataques construyendo las herramientas. Trabajo yo harto con Scapy. Entonces, no es un curso que esté basado en bajen esta herramienta y ejecútenlo. O sea, si bien es cierto, hay algunas cosas que sí las hacemos así, buscamos algunos scripts para ejecutar, pero en general tratamos de construir eh, parte de los ataques y para eso necesito tener conocimiento de red. ¿Ya? Herramientas que uso generalmente Nmap, Whiteshark, T-Shark, Scapy lo ocupamos mucho y algunas herramientas adicionales por ahí para hacer fuerza bruta, para hacer diccionarios, cosas así, pero el fuerte es Scapy, Whiteshark y principalmente. Consulte, ¿ya? Si convalida el tema de CCNA, ¿qué pasa? Sí, sí, los diplomados tú para sacar un diplomado no puedes, tienes que cumplir con un mínimo de horas, ¿ya? Entonces, tienes que hacer sí o sí 4 cursos, ¿ya? Entonces, la convalidación acá es básicamente, no hago networking, pero sí hago los otros 4, ¿ya? Pero tienes que cumplir con los 4 cursos. Sí, espérenme espérenme un minuto que voy a cerrar un poco acá porque escucho que están conversando. Ya, disculpa. ¿Se podría hacer los 5 cursos si quieres? Sí, se pueden hacer los 5 cursos. De hecho, en el esquema de diplomados de USACH, por ejemplo, ustedes si toman el curso de networking, seguridad en redes, eh, y después eligen 2 de estos y quieren hacer el tercero, no hay problema con que lo hagan. E incluso tú tienes la posibilidad
de estos cursos ocuparlos en otro diplomado. Cuando tú tomas un segundo diplomado, puedes aprovechar dos cursos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo acá. No sé, alguien dice, mira, voy a hacer un diplomado de seguridad en red, y ya tengo el diplomado de seguridad en red, y voy a tomar, no sé, el de herramientas, creo que era, herramientas, arquitectura, herramientas de ciberseguridad. Perfectamente, si ustedes revisan el diplomado de herramientas de ciberseguridad, acá tienen una malla flexible y un curso electivo. También son cuatro cursos, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, acá está auditoría y hardening, está seguridad en redes y está networking. O sea, perfectamente ustedes podrían hacer un segundo diplomado convalidando, y corrígeme, Anita, si estoy bien, networking, por ejemplo, seguridad en redes, y después tendrían que, para sacar un segundo diplomado, pagar una matrícula más dos cursos solamente. Y con eso podrían obtener el segundo diplomado. Sí, así es, exactamente como lo dijo. ¿Ya? Entonces, eso fíjense bien porque de repente pueden ir cruzando algunos cursos con otros, ¿ya? Muchas veces tienen la malla flexible, que son algunos cursos específicos, y en los electivos tienes todo el listado de cursos que ya has hecho, ¿ya? Así que lo pueden hacer como cursos independientes, pueden convalidar también, así que pueden aprovechar esa oportunidad de cruzar entre un curso y otro. Ya, chicos, partamos, porque si no se nos va a ir el tema en conversar del diplomado, y la idea es que quiero tratar de dejar como varias cositas para que las puedan hacer después. Bueno, ahí está mi LinkedIn, agréguenme al LinkedIn, y si tienen dudas me consultan. Por último, les paso por interno el, mi WhatsApp y podemos conversar por ahí. Eh, bueno, Nmap es una herramienta, como dice ahí, que es gratuita, es de código abierto. Se ocupa mucho en el concepto de escaneo de redes, ¿ya? Para hacer auditorías de seguridad principalmente, ¿ya? Hoy en día es una herramienta que no solamente se ocupa para escanear redes, tiene algunas funciones adicionales, tiene funciones de scripting, lo cual a mí me permite incluso hacer la identificación de vulnerabilidades, ¿ya? Es una herramienta súper flexible, funciona en sistemas basados en Unix, ¿ya? Lo más común es encontrarla en Linux, en Mac y en Windows, ¿ya? Y originalmente fue creada como una herramienta para poder eh, escanear grandes volúmenes de información, ¿ya? Muchas veces hay herramientas que también hacen lo mismo, pero la forma en cómo están desarrolladas las herramientas a veces no son tan eficientes, ¿ya? Y, en el caso de NMAP fue creada pensando en que fuera eficiente y poder realizar redes bastante grandes, ¿ya? Hoy en día ha ido evolucionando bastante esa herramienta, y en esa evolución, ¿cierto? Ustedes pueden no solamente escanear redes, sino que pueden identificar cosas en particular, ¿ya? Y me atrevería a decir que no solamente es una herramienta pensada en seguridad ofensiva, sino que es una herramienta que se ocupa mucho, ¿cierto? En la operación hoy en día, de repente quiero hacer troubleshooting, también me sirve para hacer troubleshooting, para probar cosas, quizás reglas de firewall, sirve bastante, ¿ya? Entonces, hoy día le estamos dando quizás una visión un poco más ofensiva, pero en general es una herramienta que se puede ocupar para varias cosas más. Y parece que cerré, ¿qué hice? Cerré. Dejé de compartir. Ah, te compartí, ya. Bueno, algunas cosas básicas y bien rapiditas. ¿Qué es un PIN? Bueno, un PIN es un mecanismo de diagnóstico que ocupa el protocolo ICMP, ¿ya? Cuando la gente habla de un PIN, no es más que eso. Y hay dos mensajes involucrados. Está el echo request y el echo reply, ¿ya? Y el funcionamiento es que un host de origen manda un echo request, el destino te responde con un echo reply, y si se recibe respuesta se confirma que el host está activo. Y ahí esto es importante conocerlo, porque cuando uno hace los escaneos, ¿cómo yo identifico un host activo? Básicamente ocupando estos protocolos, ¿ya? A veces los protocolos como el ICMP están bloqueados, entonces puede que yo le mande un ping a un dispositivo, ese ping no me responda, y el equipo que está identificando ese host activo puede que no, que asume que ese host no está activo. Entonces, por ejemplo, en Nmap, dependiendo del tipo de escaneo, hay en algunas opciones que hace ping
Hay otras opciones que no hace ping. Yo le puedo decir que no haga el ping, que haga intento de conectarse vía TCP de forma inmediata, ¿ya? Entonces es importante conocer el tema del ping. También el protocolo ARP. El protocolo ARP a mí me permite asociar una dirección MAC con con un IP. Entonces, si ustedes piensan en el proceso, en cómo funciona, yo antes de mandar un ping, por ejemplo, tengo que saber cuál es la MAC del dispositivo remoto, ¿ya? Ahora, digo remoto pensando en la misma red, ¿ya? El ARP, ¿cierto? Es un protocolo que va a trabajar solamente dentro de una red, no se va a propagar fuera de la red, ¿ya? Entonces, el, el protocolo ARP, si ustedes lo piensan desde esa perspectiva, yo antes de hacer un ping, tengo que hacer un proceso de ARP. Entonces, muchas veces, si yo hago un ping y el ping está bloqueado, a nivel de ARP ya hubo comunicación, a nivel de capa 2. Entonces, si el bloqueo está a nivel de la capa de red, ¿cierto? A nivel de enlace de datos, ya hubo una comunicación. Entonces, es un mecanismo que también se ocupa en las redes y también ocupa en EMAP para identificar hosts activos, ¿cierto? Si es que el protocolo a nivel de capa 3 está bloqueado. ¿Ya? Funcionamiento básicamente el host envía un ARP request, eso es un broadcast, ¿ya? Y si el host está presente, me va a responder con un reply, que son únicas. Y eso me va a permitir asociar un IP con una MAC, y eso se va a guardar en una tabla ARP. Eh, TCP, TCP es una conexión lógica que me permite establecer, como decía, una sesión entre dos dispositivos. Para que se establezca la comunicación, tiene que existir un proceso que se llama three-way handshake. Y en este proceso se envía un mensaje sync a un puerto. Si ese puerto está abierto, me va a responder con un sync ACK. Eh, y yo le respondo a ese dispositivo con un ACK y se establece la sesión. Y esa es la base que ocupan los software que hacen escaneo. Hay muchas más variantes, esto es la forma más simple. O sea, si yo le mando un mensaje sync y ese dispositivo me responde con un sync ACK, yo voy a decir, ah, mira, este puerto está abierto. ¿Ya? Después que se establece la sesión, se transmiten los datos y después se cierra la conexión y los mensajes que se involucran ahí son el fin y el ACK. ¿Ya? Ahí está la confirmación. Y esto se los menciono como introducción porque cuando estemos hablando de los escaneos, voy a hacer algunas capturas para ver cómo pasan los mensajes y para que se entienda en realidad qué es lo que está haciendo. Yo encuentro súper útil como buena práctica ocupar Nmap, hacer escaneo y en paralelo tener un wildcard, capturar y ver en realidad lo que está pasando. Si ustedes hacen eso y comparan con la información que está en la documentación oficial, se van a dar cuenta que hay varias cosas que te dice que hacen ciertas cosas, pero en realidad no están haciendo lo que dice. ¿Ya? Me imagino que por un tema de interpretación, por un tema de traducción, de repente hay cosas que de repente te las explica de una manera, pero cuando tú capturas, te das cuenta que en realidad es otra cosa lo que estás. Voy a revisar algunas preguntas. ¿Es una herramienta que has conocido y utilizada? Eh, no, no. A ver, es que el Nmap, al ser una herramienta muy flexible, depende de cómo tú la uses va a ser la detección. Generalmente las detecciones que se hacen, por ejemplo, por firmas buscan patrones. O sea, si yo, por ejemplo, hago un escaneo contra una máquina IP, o sea, contra una máquina, y a ese IP le reviso todos los puertos, va a ser muy probable que si el sistema de detección se dé cuenta que va a estar haciendo un escaneo directamente ahí porque están generando comunicación con muchos puertos. ¿Ya? Entonces con Nmap tú puedes jugar con los tiempos y especificar puertos. O sea, y ahí uno tiene que perfilar el ataque. ¿Ya? O sea, si tú, por ejemplo, vas a revisar, no sé, andas buscando un router, lo más común es que tú vayas a buscar, por ejemplo, los puertos de administración, el puerto de SNMP. Entonces no vas a generar un escaneo muchas veces tan amplio, sino que va a ser algo más puntual eh, a los servicios específicos que quiero buscar. ¿Alguna limitación legal para realizar escaneo de IPs públicas? Sí, muchas. Tú tienes que hacer escaneo a direcciones IP que estés autorizados. ¿Ya?
Tú no puedes ponerte a escanear IP por gusto, eh, sino que tienes que tener una autorización. Generalmente hay un contrato con una firma y uno no puede llegar a empezar a probar cosas, ¿ya? Alguna vez por ahí alguien me dijo, sí, pero es que el Nmap no hace una conexión activa, ¿no? Pero si es que de alguna manera eh, tú haces un escaneo muy invasivo y generas un alto consumo de CPU en el dispositivo de destino y puedes generar una denegación de servicio o un reinicio producto del escaneo si estás cometiendo un problema legal. Entonces, siempre y cuando tú quieras ocupar estas herramientas, tienen que ser con la autorización. ¿Ya? Entonces, no es cosa de empezar a hacer escaneo a cualquier IP. Ahora, hay herramientas que en Internet están constantemente haciendo eso. O sea, si yo quiero empezar a identificar cosas así como tan masivamente con IPs públicas, me meto a Chodan, me meto a todas estas páginas que se encargan de hacer eso, que están constantemente revisando las IPs públicas, ¿no? Creo que sería más eficiente en ese caso que ponerme yo a escanear, por ejemplo, rasgos de IPs públicas. ¿Ya? A ver si a mi sitio web lo van a escanear de vuelta. Sí, se pueden hacer ejercicios. De hecho, eh, me ha tocado ver ejercicios de repente que se hacen como para analizar quién te está haciendo el ataque. De hecho, hay dispositivos en internet que de repente están puestos, que son honeypot, que son dispositivos que, no sé, puedo emular, por ejemplo, que es un switch. A veces uno busca en Chodan algunas IP y te muestran como que es la consola de administración de un switch, por ejemplo, o de un firewall. Y eso en realidad es falso. Es como se deja como señuelos para que la gente se conecte y de alguna manera tú identifiques ciertos patrones de ataque. Cuando pasan diccionarios puedes ver qué contraseña están ocupando, puedes hacer análisis sobre eso. Ya, voy a ir un poquito acá a lo práctico. Denme un segundo para mostrar acá la pantalla. Eh, eh, acá hay una dirección ahí que la subí en ese link. ¿Ya? Y lo que voy a hacer para el ejercicio es ocupar una imagen de MikroTik. Generalmente uno necesita levantar un escenario de prueba, ¿ya? Y acá les dejé los pasos para descargar VMware. No voy a enseñarles a descargar VMware y a instalarlo ahora. Y acá está la descarga directa desde el sitio web de MikroTik. La imagen que voy a ocupar. Si se fijan, es una imagen antigua, es una imagen vulnerable y para el laboratorio no sirve, ¿ya? Así que ahí están las direcciones de descarga. Voy a bajar el disco, que es el BMDK, y ese es el archivo que estoy descargando ahora. Y aquí después pueden seguir los pasos, ¿cierto? Para instalar la máquina virtual que voy a instalar. ¿Ya? Entonces, acá voy a ir siguiendo los mismos pasos para que los vean. File, New Virtual Machine. eh, lo voy a dejar en Custom. Le hago clic en Siguiente. Acá le hago clic en siguiente, dejo la opción marcada que instalar el sistema operativo después. Siguiente, acá cuando tenga que elegir la versión, voy a elegir una versión de 64 bits. Hago clic en siguiente. Ya, acá le voy a poner el nombre, le voy a colocar micro, MikroTik CHR. Siguiente, eso lo dejo por defecto. 256 de memoria está perfecto. Siguiente. Lo voy a dejar como NAT. ¿Ya? Esa es la gracia de tenerlo como NAT. Es que yo tengo esto aislado. ¿Ya? Es una red privada que se va a generar entre la máquina virtual, ¿cierto? Y un Ubuntu que voy a levantar para hacer las pruebas. ¿Ya? Le doy en siguiente. Lo dejo ahí. Siguiente. Siguiente. Y acá le voy a decir que voy a usar un disco existente. ¿Ya? Si se fijan acá, yo ya descargué el disco.
Descarga, acá está descargado el disco. ¿Ya? Entonces le voy a dar en siguiente. Voy a buscar el disco que descargué. Siguiente. Le voy a decir que convierta el formato y lo doy finalizar. ¿Ya? Es casi puro siguiente, siguiente, siguiente. Acá están todos los pasos. Enciendo la máquina virtual. Y esta herramienta se puede usar en la arquitectura ARM. Entiendo que no. No estoy seguro si el MikroTik me lo aguanta. No tendría que probarlo. No he probado. Fíjense, acá partió MikroTik. El usuario es admin y la password va en blanco. Y ahí, voy a decir que no. Y ya tengo un MikroTik funcionando virtualizado. Entonces acá, si quiero revisar la IP, no, esto era así. Es IP address print, creo que es. Creo que es. Ahí está. Y si se fijan, tomó automáticamente un IP de mi interfaz que está trabajando como NAT. Ya, acá voy a iniciarte con Ubuntu. ¿Por qué parte esa máquina? Sí, el IMAP está como consola para ocuparlo en Mac OS. Ya, acá tengo la máquina virtual. Vamos a ingresar. Sudo apt get. O sea, me quiero pegar el teclado. O tengo súper pegado el teclado. No sé. Ahí, estoy instalando Nmap. Entiendo que Nmap sí tiene la misma funcionalidad. De hecho, cuando yo lo he usado pocas veces, generalmente ocupo la línea de comando, eh, te va traduciendo los comandos equivalentes a la línea de comando. ¿Ya? Yo un segundo cerrar un par de ventanas que tengo un poco pegado acá. Eso. ¿Y qué más? Ah, voy a instalar WhatsApp. Sudo apt WhatsApp. Sí, voy a instalar fichas también por si es que lo llegamos a ver. Fichas. Necesito agregar usuario. Esto sería el username. Eh, WhatsApp. Voy a hacer la captura. Ah, me equivoqué. Sí.
Ahí sí. Y acá tengo que pensar. Ya voy a mirar el chat. No sé qué preguntas. Vamos a hacer otro chat. Ya está. Sí, sí se puede usar en VirtualBox. Ya. Entonces acá debería tener nmap menos b. Tengo los más funcionando. Y debería tener también Wireshark. Y me reconoce todas las interfaces siempre. Todo que es para empezar. Voy a revisar mi IP adre. Fíjense que en este caso mi IP es la 192.168.164.129 del Ubuntu. Y si revisamos en Bibliotec, 192.168.164.145. Se dan cuenta que ambos están en el mismo segmento de red, ¿ya? Y están trabajando eh, en la interfaz NAT. Ya, entonces tengo levantado esto y vamos a hacer un discovery. Yo acá lo que puedo hacer, y por qué instalé Whiteshark, para analizar algunas cosas. Si yo quiero hacer host discovery, acá podría hacer un sudo map menos sn, que va a hacer el descubrimiento, y vamos a decir 192.168, ¿cuánto era? 164.0 con máscara 24. ¿Ya? Listo. Fíjense acá que lo que empezó a hacer él es lo siguiente. Se da cuenta que está en la misma red. Y como está en la misma red, puede hacer la identificación a través de ARP. Entonces acá ustedes se pueden dar cuenta que está revisando la 192.168.164.2, la 3, la 4, y aquí está la ARP. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace una ARP? Pregunta y dice ya, ¿quién es la 192.168.164.2? Dice la 192.168.164.1. ¿Ya? Y se da cuenta, ahí están todas las consultas que se hacen. Después que se hace todas las consultas, él se da cuenta que acá hay hosts activos. ¿Ya? Y los hosts activos son los que están acá. ¿Ya? Dice que este host está, este host está, que son todos los hosts que él encontró después de su escaneo. Un segundo que hay preguntas. Y ya que me estás preguntando, ¿por qué Ubuntu en lugar de Kali? Mira, yo generalmente me acostumbré a ocupar Ubuntu por varias cosas, porque en algún momento me tocó hacer algunas actividades ofensivas y tenía problemas con unos drivers para las tarjetas inalámbricas. Entonces, generalmente en Ubuntu tienes como más documentación para drivers y es como bastante completo. Eso es uno. Lo otro, me ha pasado que muchas veces tú tienes que hacer ejercicios y tienes que, por ejemplo, no sé, ir a una oficina, meter un dispositivo que puede ser una Raspberry, dejarla instalar un punto para tratar de hacer las conexiones desde el exterior, por ejemplo, o para robar información pensando en un ejercicio de REST. Cuando yo instalo Kali tengo todo funcionando perfecto y espectacular, pero cuando tienes que preparar una máquina específica para ir a ver algo muy puntual, generalmente lo que uno trata es que tenga las menos cosas instaladas posible, por el mismo consumo de recursos, la idea es que tenga el menos procesamiento corriendo. Entonces, generalmente yo lo que hago ahí, un Raspberry, Ubuntu, y instalamos todo en las herramientas. Tengo, de hecho, muchas veces por mi trabajo de repente tengo scripts listos que son copiar y pegar y levanto todo en Ubuntu. ¿Ya?
pero por eso solamente. ¿Podría ocupar Kali? Sí, pero como te digo, generalmente en los ejercicios nos acostumbramos a levantar una máquina virtual con Ubuntu y le vamos agregando las cosas que necesitamos. Sí, no sé si responde las preguntas que habían hecho. ¿Hay más preguntas o no? Creo que no. No veo el chat completo. A ver, voy a cerrar aquí. Ahí está. Y o es lo mismo. O sea, yo creo que es tema de gusto. O sea, al final, a mí, como les decía, el tema de drivers, el tema de compatibilidad, me gusta harto Ubuntu. Es bastante sencillo y la verdad cumple el objetivo. El resto, uno tiene que ocupar lo que sirva en realidad. ¿Ya? Ya. Listo, tenemos eso instalado. Hicimos un reconocimiento. ¿Ya? Y, por ejemplo, acá el host que tenemos era el 145, parece, ¿no? Así que aquí yo podría hacer un sudo nmap eh, menos sn que hicimos, sn, y el IP era 145. Y acá voy a poner la opción menos resumen. Ya, y acá, por ejemplo, te dice la razón de por qué él dice que ese está up. ¿Ya? Si se da cuenta acá, por esa opción, me dice que él encuentra que la máquina está up porque recibió una respuesta de AR. Entonces eso también es bien útil de repente para saber cómo la IP que está activa, cómo él se dio cuenta en realidad que está activa. ¿Ya? Y hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Consultas? ¿No? Ya. Miren, voy a ir directamente hacia ese IP. Voy a decir sudo nmap menos... no, lo voy a hacer directo. 192.168, 164.145. Y vamos a abrir Whiteshark acá al lado y vamos a colocar un filtro IP 192.168.164.145. Ahí. Y ahí tengo un filtro solamente para ver información asociada a ese IP. Y voy a ejecutar esto. Y eso es lo que hace. ¿Ya? Si reviso acá, si se dan cuenta, hay harta información que está pasando. Aquí hay un escaneo que se hace con el top de 1000 puertos más comunes. ¿Ya? Y acá está mandando, si ustedes se fijan, mensajes sync, no sé, por puerto 110, al 8888, al 995, al 25, al 80, 129, etc. Cuando un puerto está cerrado, me responde con un reset, ¿ya? Y cuando me responde con un SIG-ACK, significa que ese puerto está abierto. En ese proceso, él encontró abierto el puerto 21, el 22, el 23, el 80, el 2000 y el 8291. Ahora, esto fue del universo del top de puertos, de ese top 1000 de puertos que tiene. ¿Ya? A mí me ha pasado de repente que, por ejemplo, si quiero identificar, no sé, un microtik, hay puertos que, no sé, que no están dentro de este rango de puertos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ampliar el rango. Ahora, insisto en algo, o sea, generalmente cuando tú estás haciendo ejercicio ofensivo, y es lo que yo espero que hagan, son ambientes controlados y son ambientes que ustedes están permitidos para hacerlo. O sea, yo generalmente no ando pensando de repente, ya, ¿cómo lo hago para que no me detecten? ¿Cómo lo hago para...? Porque en realidad estoy con un permiso, con una autorización y estoy haciendo un ejercicio ofensivo en realidad. ¿Ya? No... Entonces, generalmente yo trato de ser como más silencioso, entre comillas, para no generar afectación en la red. A veces pasa que así escaneos automatizados y generan mucha carga y te pueden te pueden afectar un servicio. ¿Ya? Entonces ahí de repente uno se pone más específico. ¿Ya?
Por ejemplo, acá, si yo quisiera ver todos los puertos, podría decir menos que menos, y ahí podría revisar todos los puertos. Los 65.536 puertos TCP/UDP. Se va a demorar un poquito más, pero eso es lo que está haciendo, si se fijan en este momento. Hasta el momento, alguna consulta, no sé por qué me desaparece el chat de repente. Ya, y ahí también, fíjese, esto me refería. Por ejemplo, acá encontré todos esos puertos 21, 22, 23, el 80, el 2000, 82, 91. Y fíjense que acá están esos puertos adicionales que acá no los encontré. Entonces, por ejemplo, yo que estoy siempre revisando equipos de red, me voy haciendo un listado. Pues digo, ya, por ejemplo, ya esos dos puertos son de MikroTik. Y los agrego a mi listado de puertos que tengo que revisar. Los puertos típicos que ocupa Cisco, no sé, F5, Fortinet, etcétera. Entonces ahí, dependiendo del área donde ustedes lo estén revisando, pueden fijarse en eso. ¿Ya? Ahora, ustedes ya saben que esto es un MikroTik. Pero al mirar esto, alguien podría decir, ¿sabes que esto pareciera que fuera un Cisco? ¿Ya? Porque hay cosas que son algunos puertos que están asociados a ciertas marcas que te hacen pensar eso. ¿Ya? Acá, yo una vez que encontré un puerto abierto, de hecho, voy a detenerme acá un poco, Capture Start, para que lo vean bien. Fíjense, voy a poner -P 21. Y fíjense acá, ¿qué es lo que hizo? Se mandó un sync, se respondió con un sync hacia acá y después resetearon la sesión porque se dieron cuenta que el puerto estaba abierto. Si yo, por ejemplo, voy a revisar el puerto, ¿cuál es el que no estaba? El 20, por ejemplo. El 20. Fíjense, mando un mensaje sync y automáticamente me están respondiendo con un reset. Y así se da cuenta él que el puerto está cerrado. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Ya. Entonces, eh, veamos acá. ¿Qué me preguntan? Para cerrar el puerto. Es que cuando tú vas a cerrar el puerto, tú lo tienes que filtrar o desactivar. Y todo va a depender del servicio. O sea, por ejemplo, yo tengo un servicio web. No puedo cerrar el puerto 80 porque nadie se va a conectar a mi página web. O el 443, por ejemplo. Entonces tengo que tener ese puerto abierto. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si tengo un puerto de administración web, ¿ya? Y en mi router, por ejemplo, lo administro vía web, ¿necesito que todo el mundo se conecte? No. IP acotada. Entonces ahí yo tendría que revisar en el dispositivo de cómo configurarlo para limitar. ¿Ya? Por ejemplo, en Cisco se hace con ACL. ¿Cuál es la diferencia entre escaneo pasivo y activo? La diferencia entre escaneo pasivo y activo depende desde donde tú lo miras. Por ejemplo, dentro desde una LAN, el escaneo pasivo sería capturar tráfico, analizarlo y en base a eso identificar cosas. Yo, por ejemplo, hice una herramienta hace un par de años con mi comunidad que se llama Yaitun y era una herramienta de análisis pasivo de vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que hacía la herramienta? Capturaba tráfico y empezaba a escuchar los multicast. ¿Ya? Y en base a los multicast, él identificaba cuáles eran de RIP, cuáles eran de GRP, cuáles eran de CPF, cuáles eran de BRRP, etcétera. Los mensajes CDP, DTP, todos los que son protocolos Cisco. Entonces, como la herramienta capturaba esa información, era capaz de revisar esa captura y darse cuenta, por ejemplo, si RIP estaba en su versión 1 iba a ser vulnerable, porque RIP versión 1 no se autentica. Entonces la herramienta decía, mira, tiene un protocolo vulnerable. Si, por ejemplo, capturaba la RIP versión 2, ¿ya? Y no venía autenticado, te iba a decir que era vulnerable. ¿Ya? Y si tenía autenticación en texto plano, te iba a decir, mira, tiene autenticación en texto plano. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos con esa herramienta? Básicamente, capturar los datos de protocolos específicos, en realidad multicast, que era lo que nos interesaba, era multicast y broadcast, y con ese multicast y broadcast nosotros analizábamos las cabeceras de los protocolos
y revisamos, ¿viene con autenticación o no viene con autenticación? Y eso, por ejemplo, sería una forma de hacer un escaneo pasivo, ¿ya? Un escaneo activo genera ruido, ¿ya? Un NMAP, por ejemplo, dentro de una red sería un escaneo activo. Esa es la diferencia entre activo y pasivo. Ahora, si yo lo miro desde afuera de la red, ¿ya? Eh, el escaneo activo vendría siendo un escaneo en el cual yo tendría comunicación directa con el destino. Ya, por ejemplo, yo ejecuto Nmap y le hago un escaneo de puertos a un IP, eso sería activo. ¿Qué es lo que sería pasivo en ese caso? ¿Ya? Por ejemplo, revisar Shodan o ocupar, por ejemplo, búsquedas en Google, ¿ya? Recopilar información que esté en otros sitios que básicamente otra persona lo haya implantado ahí y yo lo reviso. Eso sería pasivo desde el punto de vista externo. Los DORs, por ejemplo, o ¿cómo se llama esto? El Shodan. Ya, parece que vamos bien con las preguntas. Ya, apuremos un poco porque nos queda, porque yo tiempo y se nos ha pasado harto el tiempo. Ya, ahí tengo un escaneo. Entonces, fíjense acá algo interesante. Cuando yo hice el escaneo a ese puerto, ¿ya? Acá existe una lógica de que cuando construyeron los stacks de TCP, dijeron, mira, ¿sabes qué? El TTL me sirve para contar los saltos, por ejemplo, y el tamaño de ventana me sirve para esto, ¿ya? Pero no se definió en un documento que el TTL inicial tenía que ser 100 o 20 o 255, ¿ya? Entonces, cada desarrollador interpreta esto de maneras diferentes. Entonces, Nmap tiene una base de datos que se llama OS Fingerprint, que es como la huella dactilar de los sistemas operativos, y en realidad lo que tiene ahí es como las características que tiene cada sistema operativo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo digo, mira, Linux tiene TTL 64, el número de ventana inicial es tanto, y me manda este mensaje. Y con eso yo digo, ¿sabes que esto debería ser un Linux? Y acá pasa lo mismo, por ejemplo, yo acá puedo poner la opción menos O mayúscula, y él me dice, mira, dentro de lo que yo encontré asociado a ese puerto, esto es muy probable que sea alguna de estas cosas que están acá. ¿Ya? Un Linux 2.6.x, otro punto algo. Ahora, esto es teórico, lo que les decía. O sea, él en base a la información que identifica de TCP, él hace la teoría de qué es lo que podría hacer. ¿Ya? Yo también puedo analizar qué hay detrás de un servicio. Por ejemplo, si yo digo acá la opción menos SV, te das cuenta que, fíjense, detrás del servicio del puerto 21 se está entregando completo. Aquí me dice, mira, soy un router MikroTik y soy de la versión 6.4.6, 6.40.6, perdón. Y esto es súper crítico porque de hecho este MikroTik, esta versión que yo bajé acá, está lleno de exploits para atacar esta versión. Entonces, si por ejemplo tú encuentras un dispositivo así, ya con su versión, ya es cosa de empezar a trabajar y empezar a buscar vulnerabilidades apuntadas en ese dispositivo. Entonces, si se fijan, esta herramienta es súper potente porque te permite hacer ese tipo de reconocimiento, ¿ya? Entonces, si miramos otros puertos, por ejemplo, el 21, 22, 23, veamos qué entregan. El 21, el 22, me faltó la SB, no, el 22, fíjense, te entregó esa información, el 23, 23 no, no entregó mucho, ¿no? Entonces, generalmente lo que uno hace ya, hace un escaneo, además de hacer el escaneo, empieza a identificar las versiones. Hasta ahí, ¿todo bien? Hay otras opciones para hacer escaneos, por ejemplo, ya, mira, yo ya encontré con esta opción de acá, perdón, con esta opción de acá, yo ya encontré varios hosts activos. Entonces, ahora yo no quiero hacerle la función de reconocimiento de host. En esta función de reconocimiento de host, él lo que hace es consultar por ARP, puede que ocupe ICMP, incluso puede que haga sesiones con TCP también para identificar si hay hosts activos.
¿ya? Y por eso les decía eh, que era bueno de repente capturar. Yo generalmente cuando ocupo una herramienta veo la ayuda, y si tú empiezas a buscar acá, y de hecho yo eso lo he visto en varios lados publicados, por ejemplo, haces un, mira, ¿viste? Mira, SN, Ping Scan, deshabilita el port scan. Entonces uno podría creer en primera instancia que al hacer un SN es solamente un ping y que no hay escaneo de puerto, ¿ya? En realidad, si tú capturas la información y la analizas, te das cuenta que sí hay información que envía a los puertos TCP. Lo que no hace es entregarte la información del puerto si está abierto o está cerrado, pero sí se conecta con TCP, ¿ya? Entonces, eso es importante que de repente hagan ejercicios, si trabajan con temas vencidos, hagan pruebas en ambiente así, capturen, vean en realidad qué es lo que está pasando con un white chat al lado, es súper útil para entender bien cómo funcionan las herramientas. Ya. Entonces, hice eso, identifiqué hosts activos, y dentro de esos hosts activos, ¿cierto? Yo ya sé que el 145 es un host activo y que a lo mejor lo voy a revisar un poco más en detalle. Entonces, yo podría apuntar directamente al 145 y si yo no quiero que haga esa revisión, ¿ya? Le puedo decir menos de n para que no haga ese reconocimiento de host y le podría decir para hacer una revisión rápida que revise, no sé, menos f y eso revisa un top de los 100 puertos, 100 puertos más conocidos, más utilizados. Y se da cuenta, es súper rápido. Eso, ¿ya? De hecho, un día me preguntaba yo que, déjenme, creo que lo tengo por aquí, ¿qué puerto estaba revisando? Y me hice un script en Teacher, creo que lo tengo por acá. No, no, sí, voy a hacer eso. 45. Acá tengo un Executo Teacher en mi interfaz, que es la S33. Ocupo un filtro de captura destinado a SIP, que es el IP que estoy analizando, y que filtre lo destinado a SIP, que sea TCP, y que me muestre ese campo, Destination Port. Voy a ejecutar eso, y miren, voy a ejecutar esto acá. Y ahí saqué, por ejemplo, con Teacher, cuáles son los puertos que escanean. Si alguien tiene realmente la duda, yo en algún momento me cuestioné y dije, ya, ¿cuáles son los top 100? ¿Cuál es el top 1000? Ya con eso puedes sacar, no lo encontré en la documentación, así que lo saqué así. ¿Ya? Esos son los puertos que utilizo. Eso está con Teacher. Les voy a copiar en el chat, eso por si a alguien le interesa. Eh, 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 eh. Se me pierde el chat. Ya. Y... ¿Cómo está? Ah, queda súper poco tiempo. Ya, les quiero mostrar un poco del scripting. El IMAP también tiene opciones de scripting y para, bueno, para cerrar los ejemplos, voy a mostrarles acá. Si yo pongo acá el IP 192.168.464.145 y me puedo ir al webfig, configurar acá el MikroTik y le voy a poner Nissan 2026. Esa clave la voy a poner, por si acaso. Eso, ¿ya? Y voy a ir acá a System, Users, y acá Password, y le voy a poner ese password. Aplicar, OK. Pues ahora si entro o no, me dirá bien cuánto sé.
Ahí está, ¿no? Y acá voy a poner esa contraseña. Lesson 2026. Listo, ya está. Entonces, lo que voy a hacer ahora aquí, seré desktop, ¿ya? Nano users.txt, admin, control O, control X, nano password.txt. Voy a colocar lesson 2020, lesson 2021, lesson 2022, lesson 3 y 4. Luego control X. Entonces, acá me dice dos wordlists, una con usuarios, si reviso esa de users, es admin, ahí está el usuario admin, ¿ya? Y si veo este que dice password, están todas esas papas. ¿Qué es lo que quiero hacer? Como me di cuenta que tiene el telnet abierto y el SSH abierto y el FTP abierto, yo el siguiente paso lo que podría hacer es probar credenciales para ver si es que de un listado de claves, ¿cierto? El dispositivo se puede acceder. Y dentro de los scripts del EPUB me permite hacer eso, ¿ya? De hecho, no me acuerdo la sintaxis, entonces aquí es cosa de buscar nmap, script, porque los script, script, telnet, telnet, NSE. ¿Ya? Y aquí hay ejemplos de... No, quiero el otro, el brute. Acá está. Y esto es un script para hacer por salud. Lo voy a copiar tal cual de aquí. Lo voy a pegar acá y lo vamos a arreglar. ¿No? Entonces, fíjense. Acá, apunta a puerto 23. Dice que es el script. Telnet brute. Los argumentos son base de datos de usuarios. Mi base de datos de usuarios se llama... Me pasé el user.txt. Mi base de datos de password se llama password, pass- passwords.txt. ¿Ya? El timeout y el target es el 192.168.164, no me acuerdo. 164, ¿cuánto era? 145. 164.145. Y ahí lo que hace él, empieza a probar. Va al diccionario de acá, va a decir ya, usuario admin, password. Va a probar la primera password que está ahí. Después, usuario admin con la clave que viene. Y así sucesivamente, si se dan cuenta, dice que el servicio está abierto, ocupó el telnet brute y la conta dice que es usuario admin y la clave era la ESA26, que fue la clave que me pusimos. Ahora, esto es para un laboratorio y para que vean el ejemplo. O sea, en la vida real, estos son diccionarios mucho, mucho más grandes y pueden demorarse años, eh, meses en identificarlo. De hecho, en más de alguna oportunidad por ahí, me tocó revisar un TACAX y en los logs le estaban haciendo fuerza bruta hacía como 3 años una máquina. Y como no estaba protegida, estaba en una IP pública, alguien se da el tiempo de estar atacando constantemente y eso generalmente cuando pillan esos puertos abiertos siempre están intentando con diccionarios hacer ese tipo de ataques. Ah, sí, sí, no me acuerdo. Todas las cosas de memoria, ocupar todo Google y ChatGPT y todas esas cosas. Lo importante es que valide uno la información. ¿Ya? No hay para qué saberse todo de memoria. ¿Ya? Hay que tener buenos apuntes y entender para qué funcionan las cosas, ¿no? Chicos, estamos en la hora. Consultas, dudas. ¿Qué notebook?
es recomendado para virtualizar y que funcione ok. Es que depende de las lucas que queráis gastar. Pues yo, por lo menos, para virtualizar me compré un PC. Compré un PC y, y harta RAM. Bueno, en su momento, ahora estoy jugando menos RAM, pero depende de qué lo que quieras ver. Porque, por ejemplo, si queréis virtualizar un Active Directory y una máquina, por ejemplo, para que se inicie en el Active Directory, igual necesitáis harta memoria para eso. Si queréis virtualizar algunos equipos Cisco que son más poderosos, realmente necesitáis 30 gigas de RAM. Entonces ahí va a depender de lo que uno quiera hacer en realidad. ¿Ya? Eh, para virtualizar, yo generalmente prefiero hacerlo más en un desktop. ¿Ya? Si querías hacerte un laboratorio en la casa y te aguantan la huella los ventiladores, de repente estos servidores que dan de baja te salen mucho más barato que tener un equipo tan potente. Ahora, la gracia es que para virtualizar, por lo menos yo cuando he hecho laboratorios, me armé un PC con alta RAM y con la tarjeta de video integrada, ¿no? Como no lo iba a ocupar para jugar, funcionaba bastante bien. No, muchas veces en el PC te sube mucho el precio la tarjeta de video. Lo malo es que después cuando empezáis a hacer tu ataque de fuerza bruta y te das cuenta que lo podías hacer con tarjeta de video y ahí te tentáis y al final gastáis igual la tarjeta de video. Pero de ahí va a depender mucho de la necesidad, ¿no? Ya, ¿cómo le comando para ver un IP de una página web? No entendí la pregunta esa, Mónica. ¿Qué más? ¿Qué valor tiene un diplomado de seguridad ofensiva? Esto es un curso. Anita les pasó los precios y están con un descuento, entiendo. Sí, así es. Los cursos a comenzar en enero están todos con un 20% de descuento para las personas que han asistido a estos eventos de workshop. Y queda en un total de 280.000 pesos chilenos y si no me equivoco, en dólares para las personas que no son de Chile es $370. Para quien pregunta cuánta RAM necesito, yo creo que idealmente unos 6 gigas de RAM libres para los laboratorios. Lo puedes hacer con menos. Si te das cuenta, el MikroTik ocupa como 200 de RAM y el Ubuntu ocupa 4 gigas. El tema que O sea, con eso lo puedo hacer. Yo generalmente las pruebas en el módulo de seguridad ofensiva hago este mismo esquema. Un Ubuntu más el MikroTik. Yo por fuera hago más ejemplos. De hecho, ocupo Cisco Modeling Labs para interactuar con Cisco. Pero, por ejemplo, la máquina de Cisco Modeling Labs te pide 8 gigas. Entonces, si quieres hacer cosas más avanzadas, porque igual hay laboratorios que atacan protocolos, hay laboratorios que atacan la administración y hay protocolos donde hacemos filtración. Por ejemplo, hay un escenario que levanto que hago un ping y aprovecho ese mismo ping para hacer una conexión a la red interna. Entonces, ocupamos el ping para pasar un SSH. Entonces, para levantar ese escenario tengo que levantar varios routers, varios equipos y ahí ocupo más memoria. Pero eso lo hago demostrativo. Yo para las tareas, las pueden hacer todas las tareas con el Ubuntu más el MikroTik. Y para eso, el Ubuntu ocupa 4 gigas. Si lo quieres bajar la memoria y lo quieres ocupar con 2 gigas, funciona igual. ¿Ya? No es el óptimo porque igual hay una tarea donde lo hago que tengan que romper hashes y mientras menos recursos te implique la máquina, más te va a demorar en hacer la tarea. O sea, te va a cambiar en vez de hacer la prueba, no sé, 3 horas, a lo mejor te va a demorar 4. Pero ahora no es que sean 4 horas mirando la pantalla, si tú dejas corriendo la máquina y después, eh, cuando se detiene, el recurso se nota más. Si le pusiste muy poca memoria, se nota. Consulta, ¿qué herramientas son vitales a nivel de ciberseguridad ofensiva? Y sí o sí se deben tener instaladas en una máquina. Es que yo creo que va a depender de cuál es tu perfil. Ya, para mí, por ejemplo, si me preguntáis eso, para mí Scapy y Whitechart es lo fundamental. Si le preguntáis a alguien que ve hacking web, te va a decir que estos proxy, o se olvidó el nombre, Bullshit, por ejemplo, te va a decir, mira, Bullshit es la herramienta. ¿Ya? Entonces.
Scapy es una herramienta que a mí me permite construir datos. O sea, es una herramienta que yo puedo decirle, mira, créate un dato que tenga esta más de origen, esta más de destino, este IP de origen, este IP de destino, y tenga una cabecera con esto. Puedo hacer el dato desde cero. Y con eso construyo yo herramientas. Plazos de inscripción, entiendo hasta el mismo día que parte el curso, podrían inscribirse. Entiendo que parte el 20, ¿no? El 19 y si pueden inscribirse hasta el mismo día. Claro. La idea es que no es todo por última hora, porque generalmente hay alumnos que se inscriben el mismo día y a última hora, y a veces no les alcanza a llegar el correo o tienen un problema con la cuenta y no pueden ingresar a la clase. ¿Ya? Igual todas las clases quedan grabadas, pero la idea es que no lo hagan a última hora. Todos los cursos duran 5 semanas. ¿Ya? Los cursos duran 5 semanas. A la semana tienen 2 clases. Son 2 sesiones. Igual de networking básico, o sea, porque sepan, eh, igual difícil la pregunta. Eh, con que sepan funciones de capa 2 funciones de capa 3 igual veo algunas cosas. Y digo difícil la pregunta porque de repente me pasa que la mayoría de las personas que ven redes, lo más importante está en el primer módulo, Networking uno en el CCNA uno que tuvieron en la universidad. Pero muchos ven ese módulo con puros comandos y no ven la teoría. Y en realidad lo que más ocupáis acá es cómo funciona teóricamente un protocolo. Entonces, por ejemplo, si me dicen igual de networking es básico, pero a un nivel que tú entiendas cómo funciona TCP, cómo funciona UDP, cómo funciona la ARP, ¿cierto? Cómo funcionan los protocolos a nivel de teórico, más que meter un comando. Ya más. Ya estoy aquí. Ya, ahí nos vemos. Sí, chicos, les dejé mi LinkedIn. Si tienen más dudas, agréguenme. Me hablan. Si es que por algún motivo no les respondo, me insisten. Ya. De repente me habla harta gente del día, entonces no es de mala onda, no es que los quiera dejar con el visto, pero a veces o estoy en una reunión o algo, de repente me llega el mensaje, lo veo, digo ya, después lo voy a responder y se me pasa. Ya, así que agréguenmelo más, me insisten y lo. Sí. Ya, chicos, si no hay más consultas, estamos hasta aquí. Ok, me hubiera gustado ver más cosas, no es mucho lo que puedo ver, pero creo que eso por lo menos les dio una base para instalar un EMAP, hacer algunas pruebas básicas, por lo menos ver qué son los NC y si ocupan la misma lógica que ocupé yo de buscar script. Están casi todos los scripts en la página del EMAP están bastante bien documentados, así que el resto es ingenio nomás. Ya creo que estamos, sí. Ya ahí le dejé mi LinkedIn, agrégueme, conversamos por LinkedIn, cualquier cosa, y estamos en contacto. Súper. Yo me voy a quedar unos minutitos más para responder preguntas porque he visto varias en el chat, Ya, así que eso, ya ahorita te pasaste, muchas gracias por todo. Yo no igual hay me quedo un, problema. un par de minutos si es que alguien me quiere consultar algo. No, prefiero que a mí las preguntas me las hagan por interno para no quitarte el espacio a ti para que respondas. Igual me quedo, si hay algo técnico, me quedo aquí escuchando. Alejandro dice que quiere realizar el diplomado de seguridad en redes, pero quiere partir desde el primer módulo. En ese caso, tienes que esperar el calendario 2026, que estamos pronto a lanzarlo. Ahí van a dar las fechas para el primer curso del diplomado, que es networking. De Sí, todas formas, si quieres matricularte, puedes hablar con nuestro ejecutivo y después puedes elegir la fecha. Pero sí se va a hacer. Lo que pasa es que todavía no hemos lanzado la fecha. sí, importante destacar que si quieren hacerlo en orden, es súper bueno
o sea, mejor dicho, si quieren tomar todos los ramos desde networking, háganlo en orden. A veces me pasa que un alumno viene, toma ofensivo, está colgado a la mitad de las clases. Después toma seguridad en red, y después cuando toma seguridad en red se da cuenta que Escapi lo mismo en ese módulo. Entonces, el diplomado lo creamos con un orden lógico. O sea, tienes networking primero, después tienes seguridad en red, después tienes ofensivo. Así que es importante que consideren eso. Bibliotecas vulnerables, todos vulnerables. Robert dice, ¿se toma el diplomado completo o se pueden ir tomando los cursos en orden como tú prefieras? Pero como tal decía Daniel, es mejor que vayas en orden. Pero si ya tienes un conocimiento de networking básico, se puede convalidar el primer curso para que no tengas que ver materia que ya sabes de memoria. Claro. Lo otro importante, chicos, es que de repente se apuran por tomar los cursos y empiezan a tomar muchos cursos en paralelo. Tengan cuidado con eso. Acá hay trabajo, hay que hacer eh, tareas y eso te requiere tiempo. Entonces, me ha pasado este semestre que últimamente están los alumnos tomando dos cursos en paralelo y no les da el tiempo. Así que tengan cuidado con eso. Germán pregunta, ¿la convalidación qué costo tiene? No tiene costo, Germán. Tienes que pagar la matrícula si eres diplomado. Ahí va a depender a qué te refieres con convalidación. ¿Quieres convalidar un curso que ya hiciste con nosotros? ¿Tus conocimientos? ¿Qué? Yo te recomiendo en ese caso contactar a nuestros ejecutivos. Te voy a dejar el WhatsApp para que puedas dejar tu consulta, ¿te parece? Ahí ellos te pueden responder exactamente tu pregunta. Este es el WhatsApp. Sí. El link de la grabación se los van a mandar por correo, entiendo. Sí, sí, por correo. Yo lo Y que me ante puedo cualquier comprometer, pero no hoy día, es publicar después los comandos en una página y se los comparto ahí en mi LinkedIn para los que me sigan. Susan pregunta, ¿tengo que tener un certificado de egresado? ¿Te Lo, refieres lo- para convalidar? sí, que me hable por interno, lo podemos ver, porque de repente hay algunos alumnos que tienen Ah, ya, no, para tomar el diplomado. Entiendo que no. No, no te No, pide grado no hay académico ni nada, ¿no? prerequisitos. No hay prerequisitos, así que no te preocupes. Para tomar el diplomado no se pide nada de ello. Pero como decía Daniel, si alguien quiere convalidar el curso de networking, si es que ya saben esa materia, pueden hablarle a él directamente en su cuenta en LinkedIn. Sí, si tiene alguna pregunta técnica con los diplomados, también me pueden hacer la pregunta en realidad. Generalmente termino llamándolos por teléfono y hablamos por WhatsApp. Frank, te voy a dar el link de nuestro ejecutivo de WhatsApp. Ahí te lo dejé. Y también se los dejo ahí para que puedan dejarle nuestras, o sea, sus consultas a nuestro ejecutivo. Ahí habla una persona que dice que se especializó en entrevistas. Generalmente te contratan para hacking web. Yo no he visto muchos perfiles de gente que esté metido en temas de hacking a nivel de red. Creo que es un tremendo complemento para hacer hartas cosas más. Entonces, creo que es un ente diferenciador importante. Yo por lo menos me toca ver temas de hacking de redes y no, generalmente que las empresas externas que tú contratas, ninguna de eso.